Hola, me llamo Marisa. Me gustaría compartir contigo una historia acerca de cómo me hice amiga de la última persona que hubiera imaginado. Mi mamá luchó mucho tiempo contra el cáncer, pero lamentablemente no logró vencerlo. Así que, desde que tengo 13, solo hemos sido mi papá y yo. El primer año sin mamá fue toda una tortura para mí. Para los dos, supongo. A causa de mi dolor me convertí en un verdadero monstruo en casa y la lunática más rara en la escuela. Ahora puedo ver esas cosas tal como eran realmente, pero en ese entonces pensaba que estaba bien. Por ejemplo, recuerdo que un día tuvimos que hablar del viaje más memorable que habíamos hecho enfrente de toda la clase. Todos decían cosas como, Fui a este y a este otro lugar con mis padres. pero yo estaba atravesando el segundo mes sin mi mamá. Cuando llegó mi turno de hablar, dije que mi viaje más memorable había sido al cementerio. Todos se quedaron callados. El profesor me llevó a la oficina del director e intentaron convencerme de hablar con el psicólogo de la escuela. También me las ingenié para arruinar mis amistades. Tenía mucha envidia de todos los que aún tenían a su madre. Un día, mis amigos intentaron entretenerme con una noche de películas y pizzas. No paraban de hablar de cosas triviales, así que acabé gritándoles que la única manera en que podían entenderme era perdiendo a alguien cercano. Sin embargo, hubo un día que lo cambió todo. Regresé a casa de la escuela, vestida de negro como siempre, y sentí algo cálido dentro de mí. Estaba oliendo el famoso pastel de carne de mi mamá. Pero cuando vi a una desconocida en la cocina, cocinando el plato de mamá, y a papá sonriendo como si nada y conversando con ella, la sensación agradable se transformó en una llama de rabia. Papá dijo que esa mujer, Rosie, era nuestra nueva ama de casa. Fui a mi cuarto sin decir nada. ¿Cómo se atrevía a cocinar las recetas de mamá? ¿Cómo se atrevía él a contratar a una mujer y dejarla hacer las cosas que mamá hacía? Los odiaba a los dos y no tenía a una sola persona para hablar. Sin otra mejor alternativa, encendí la laptop y escribí todo lo que había dentro de mí. Y sabes, pasar todo a un texto me hizo sentir diferente. A partir de esa noche, creé mi propio blog personal. Hasta había algunas personas que comenzaron a comentar mis publicaciones y a escribirme. Una de ellas era una chica que también había perdido a su madre y parecía sentir lo mismo que yo. Con el tiempo, nos hicimos amigas. Y nuestra nueva ama de casa, Rosie, se esforzaba mucho en conocerme. Siempre me preguntaba cómo había estado mi día, qué me gustaría cenar y todo eso. Y eso me volvía loca. Creo que quería ser mi amiga, pero lo cierto es que no me interesaba. Ella estaba lejos de ser la persona que más me agradaba en ese entonces. Me parecía demasiado sonriente, considerando que trabajaba para una familia dañada. Aunque mi amiga de internet, que por cierto se llamaba Claire, decía que Rosie solo intentaba mejorar nuestras vidas, me parecía que se involucraba demasiado para ser solo, ya sabes, una ama de casa. Recuerdo un día en particular donde me molestó demasiado. Decidió que me vería bonita de rosa y me regaló una blusa horrible. Al principio intenté ser amable y le dije que apreciaba mucho el regalo, pero ella insistió en que me la probara. No quería parecer una cerdita, nunca usaría algo así. Le respondí que mejor no. Ella siguió repitiendo lo bien que me quedaría y hasta papá la apoyó. Eso me molestó tanto. Les grité que odiaba ese color y destruí la blusa ahí mismo, frente a Rosie y papá. Ellos quedaron sorprendidos. Rosie se ofendió y hasta lloró un poco. A partir de ese momento, prácticamente dejamos de hablar. Un par de meses después, mientras seguía sin cruzar palabra con ellos, me dijeron que se habían enamorado y que Rosie se mudaría con nosotros. No hace falta decir que quedé devastada al oír eso. Les grité que odiaba a Rosie y que nunca reemplazaría a mamá,
que detestaba que cocinara las recetas de mamá, y también le dije a papá que ya no era un padre para mí. Me encerré en mi habitación durante casi 2 días y Claire era la única persona con la que hablaba, o mejor dicho, con la que me escribía. Deseaba tenerla conmigo, pero ella vivía lejos. Me prometió que nos conoceríamos pronto, y esas eran las únicas noticias positivas e inspiradoras que había en mi vida. Hay algo más que debería saber acerca de Rosie. Un día, fui a buscar un libro que necesitaba el cuarto de papá, cuando noté que mi blog estaba abierto en la laptop de ella. De pronto, lo comprendí todo. Fui con Rosie a toda velocidad y le pregunté sin rodeos qué sabía de mi página. Suspiró y me confesó que ella era la chica con la que había hablado todo ese tiempo. Nunca me había mentido con respecto a lo que me había contado. Solo quería apoyarme. Había encontrado mi blog y decidió que era la única forma de hacerlo. Vaya sorpresa, ¿cierto? Bueno, para mí lo fue. Sentí que mi vida se había arruinado una vez más. Acababa de perder incluso a mi amiga de internet. No podía creer que todo eso estuviera pasándome. Corrí de regreso a mi cuarto. Moría de ganas de quejarme con alguien, de contar lo que había ocurrido. Pero ya sabes, me había quedado sola. No tenía con quién hablar. Al rato, papá llamó a mi puerta. Dije que no quería tenerlo cerca, pero en el fondo lo extrañaba y quería que estuviera para mí. Conversamos, pero no comenzó a hablar de Rosie, sino de mamá. De pronto, comprendí que papá también la amaba y la extrañaba, que no hacía lo que hacía para traicionar su memoria. Solo buscaba que los dos pudiéramos seguir adelante. Cuando estaba por irse de mi habitación, me dijo que, si de verdad odiaba tanto a Rosie, no se casaría con ella, porque yo seguía siendo la persona más importante para él. Desde entonces, he pensado en toda la situación una y otra vez, y llegué a la conclusión de que teníamos que hablar de todo lo que había ocurrido. Seguía culpando a Rosie por lo que había hecho, pero quería que papá fuera feliz. Y, como íbamos a convertirnos en una familia, tuve que encontrar la manera de perdonarla. ¿Tienes alguna opinión de lo que debería hacer con todo esto? Siéntete libre de demostrarla dejando un me gusta y comentando este video.